Gerente rica humilló a un padre soltero hasta que su esposo reconoció al hombre. En el bullicioso corazón de la ciudad de Bogotá, en una mañana que comenzaba a calentar los inicios de un marzo ardiente, dos mundos iban a chocar de la manera más inesperada. Las plazas aún rozaban la calma antes de la tormenta que generan las multitudes en la capital colombiana. Niños correteaban en busca de dulces, mientras ancianos se sentaban en las bancas iluminadas por el sol, disfrutando del aroma del pan recién horneado que se escapaba de las panaderías cercanas. Santiago, un hombre de 40 años, caminaba con su pequeña hija, Valeria, de solo 6 años. Ella llevaba en las manos un dibujo que había hecho en la escuela, un sol radiante, una florecita y su papá con una enorme sonrisa. Santiago, un padre devoto y soltero desde el fallecimiento de su esposa, veía en los ojos de Valeria la motivación que le hacía seguir adelante, aún en los días más oscuros. Se sentaron en un parque cercano, donde la risa de los niños y el canto de las aves formaban una melodía que a Santiago le resultaba reconfortante. Mientras Valeria se entretenía dibujando en la tierra, él oteaba a su alrededor, su mente recorriendo los últimos meses, como un caleidoscopio de recuerdos, luchas y emociones. Las palabras de su esposa, quien falleciera tras una larga enfermedad, resonaban en su mente. Santiago, en la vida siempre habrá retos, pero jamás debemos dejar de lado lo que realmente importa. Tal vez, pensaba, era ese amor lo que le seguía guiando. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. La calma pronto se vio interrumpida por la llegada de doña Consuelo, la gerente de una importante multinacional que había llegado a Colombia para expandir su visión empresarial. Doña Consuelo era conocida por su manera de imponerse en el mundo corporativo, cargando siempre una actitud poseedora y una mirada que podía atravesar el alma. Lucas, su esposo, la seguía de cerca, pero siempre en un segundo plano, dejando que ella se llevara todo el protagonismo. ¿Pero qué haces aquí, Santiago? ¿No tienes nada mejor que hacer que sentarte en un parque con tu hija? Doña Consuelo no se molestó en ocultar su desprecio. La provocación resumía todo lo que sentía hacia él. Para ella, un padre soltero debía ser un fracaso social. Santiago se sintió enrojecer. La imagen de él como padre soltero ya era bastante dura. Y recibir ese tipo de comentarios en medio de niños jugando era como un golpe en el estómago. Aún así, se esforzó por sonreír y tratar de gestionar la situación con dignidad. Doña Consuelo, estoy aquí disfrutando del tiempo con Valeria. Es nuestro momento. Claro, dijo ella con desdén, pero deberías pensar en tu carrera. Pasas mucho tiempo aquí en lugar de, no sé, buscar un trabajo más serio, ¿verdad, Lucas? En la mirada de la gerente había una mezcla de arrogancia y preocupación, no por su esposo, sino por la imagen que ella quería proyectar. Lucas solo sonrió, llevando una carga de emociones reprimidas que Santiago pudo notar en su rostro, una mezcla de apoyo y otra de derrota. Lo que Santiago no sabía era que Lucas había reconocido a su antiguo compañero de universidad, a quien, hacía años, había considerado un amigo. Recordaba con claridad las peligrosas fiestas en los años de estudiante y el potencial que Santiago había mostrado en la Facultad de Derecho.
Pero la vida y las decisiones los habían llevado por caminos totalmente opuestos. Mientras Lucas ascendía en la escala corporativa, Santiago se veía atrapado en un torbellino de dolor y crianza, y su amistad se había diluido entre la distancia y el tiempo. Lo que deberías hacer es buscar una buena oportunidad. No entiendo cómo se permite andar por aquí sin una ambición, dijo doña Consuelo, mientras ajustaba sus gafas de sol, no sin antes notar el ceño fruncido de Santiago. A los ojos de la gerente, un padre soltero que se sentía feliz con su hija en un parque era una aberración, una imagen que no encajaba con su visión del éxito. Ser un padre no es un motivo para abandonar tus sueños, agregó, con ese tono cortante que la caracterizaba. La tensión se puso palpable y Santiago sintió cómo el estómago se le revolvía. Ella no entendía que él había luchado, que había sacrificado tantos sueños. Quería explicarle que convertir la paternidad en su sueño era suficiente, que en su mundo Valeria era el centro del universo. Pero en lugar de argumentar, sintió que el aire se adensaba a su alrededor, como si el parque, antes cálido y acogedor, se hubiera vuelto hostil. Valeria había dejado de dibujar y observaba a su padre, curiosa y preocupada. «Papá, ¿estás bien?», le preguntó ella con esos ojos inocentes que le rompían el corazón. Su voz era un recordatorio de lo que realmente importaba en su vida. «Todo bien, mi amor. Solo es una conversación aburrida de adultos», respondió Santiago mientras le sonreía, intentando que su expresión no delatara las emociones contradictorias que lo embargaban. «En este momento, Santiago, deberías concentrarte en buscar un empleo que realmente te permita avanzar», continuó doña Consuelo, ignorando el estado de Valeria. «Tienes que empezar a moverte, dejar de vivir en tu mundo de fantasías». Santiago respiró hondo. Contenía la rabia, la hiriente necesidad de recordarle lo que había sido su vida, pero no quería que Valeria escuchara lo que podría convertirse en un reemplazo de su juventud y sus sueños perdidos. En su mente, pensaba en los trabajos precarios que había realizado mientras cuidaba de su hija, en las noches que había pasado despierto cuidando de ella cuando enfermaba. Sin embargo, sintió que era vano pelear con alguien que consideraba que la superación era solo un escalón corporativo. La pequeña Valeria, con su voz sonrojada de valentía, interrumpió la conversación. «Mi papá es el mejor. Siempre me lleva al parque y dibuja conmigo. No necesitamos otra cosa». La inocencia y pureza de su declaración hicieron que el corazón de Santiago se hinchara de orgullo, al tiempo en que su mirada se endurecía al encontrar la de su jefa. Doña Consuelo mantuvo su mirada desafiante en Santiago, midiendo cada palabra con precisión. «A veces, Valeria, las cosas que parecen ser lo mejor no son lo realmente importante», dijo con un tono condescendiente. «Las ilusiones no alimentan». Lucas, que hasta entonces había estado en silencio, sintió que era hora de intervenir. Era un hombre pausado y observador, que solía dejar que Consuelo tuviera la delantera en cada conversación, pero en ese momento, claramente, no podía permanecer callado más tiempo. «Consuelo, creo que es un poco duro para Santiago. Su dedicación a su hija vale más que el dinero en este mundo». Santiago levantó la vista, sorprendido. Las palabras de Lucas, aunque breves, se sentían como un respiro en la atmósfera pesada. Pero doña Consuelo, sintiendo el cambio en la dinámica, no dejó que la defensa de su marido le hiciera sombra. «Lucas,
No necesito que intervengas. Esta es una conversación profesional. Santiago sintió un pequeño brillo de esperanza. No es necesario pelear, dijo con serenidad, tratando de desactivar la energía negativa. Voy a seguir haciendo lo que mejor sé, cuidar a mi hija. Con esas palabras se despidió, llevando a Valeria de la mano mientras el dolor de sus palabras resonaba en su mente. Mientras caminaban hacia el hogar, la pequeña Valeria se notaba preocupada. Papá, ¿por qué esa señora te dijo cosas feas? No debería ser así, ¿verdad? Sus ojos, llenos de inocencia, debilitaban los muros de frustración que Santiago había levantado. No todas las personas comprenden la felicidad que uno elige, respondió él, intentando traducir los hechos en palabras fáciles de entender. A veces, las palabras salen como dardos, pero lo importante es que sabemos quiénes somos, ¿no crees? Con eso, decidió que sería un buen momento para enseñar a Valeria la importancia de la empatía, incluso hacia quienes nos hieren. Piensa en ella. Quizás no es feliz. Tal vez cree que ser gerente es más importante que ser una buena persona. No siempre se trata de subir en la vida, sino de estar bien con quienes amamos. Valeria asintió, mostrando su comprensión incluso en medio de una confusión infantil. La conversación fluyó mientras se alejaban del parque, conectándose a través del amor en una simple caminata. Los días pasaron y Santiago se dedicó más que nunca a cuidar de Valeria, organizando semanas llenas de actividades. Pero en su interior se sentía abrumado por la sombra de Doña Consuelo. Entre las presiones económicas y el deseo de ofrecer lo mejor a su hija, las palabras de la gerente resonaban en su mente como un eco constante. Una mañana decidió hacer un cambio radical. Comenzó a estudiar en línea, buscó emprender su trabajo en diseño gráfico, algo que amaba y en lo que podía ser realmente bueno. Con cada pequeña victoria, cada nuevo diseño que finalizaba, la confianza de Santiago resurgía. Mientras eso pasaba, Doña Consuelo seguía en su mundo, ajena a lo que sucedía en la vida del hombre que había decidido subestimar. El día del resultado de su primera audición como diseñador gráfico se acercaba y Santiago estaba nervioso. La idea de mostrar su trabajo ante un grupo de desconocidos le provocaba prurito. Valeria, al ver el nerviosismo de su padre, decidió que haría una pequeña sorpresa. Aquella tarde, mientras él trabajaba, ella decidió hacer una tarjeta de apoyo. Dibujó un sol radiante y sonrisas, y bajo escribió: «Te quiero, papá». Ese gesto hizo que Santiago sonriera con lágrimas en los ojos. En ese momento entendió que su hija era él mismo, una extensión de su amor y esfuerzo. La noche anterior a la audición, cuando Valeria se acurrucó en su regazo, él sintió una paz que lo llenó de energía y determinación. Esa mañana caminó hacia el lugar de la audición con Valeria a su lado. El ambiente era frenético, ruidos, risas, un aire de competencia palpable. Santiago trató de mantener la calma. Cuando le llegó el turno, su corazón golpeaba con fuerza, pero las palabras de Valeria resonaban en su mente. «Tú puedes, papá». Después de un buen tiempo, los jurados empezaron a dar sus veredictos. Santiago había sentido que había dejado su corazón en cada diseño y esperaba que eso fuera suficiente. Unos días más tarde, le llegó la notificación de que había sido seleccionado. La felicidad inundó su alma y por fin pudo creer que sus esfuerzos estaban siendo reconocidos. Al recibir la noticia,
Espero que esta sea la parte decisiva de su vida. Y a partir de ahí, empezó a ir con determinación a la oficina de doña Consuelo. Tenía la intención de demostrarle que era capaz, que había superado las adversidades y, sobre todo, que la paternidad no había sido un obstáculo, sino un motor que había alimentado su ambición. La mañana que Santiago se acercó a la oficina de doña Consuelo, el ambiente en la empresa era eléctrico. Había un nuevo proyecto en puerta y la gerente estaba organizando todas las piezas del rompecabezas. Como siempre, ella llevaba ese aire terrenal de control absoluto, pero Santiago decidió que no se dejaría intimidar. «Hola, doña Consuelo», comenzó. Su voz no temblaba, a pesar del abrumador respeto que le tenía. «Me gustaría hablar contigo sobre un tema importante». Ella alzó la mirada del documento que leía y frunció el ceño. «¿De qué se trata, Santiago?» «Quiero decirte que he estado trabajando en diseño gráfico y estoy listo para asumir un nuevo proyecto si se presenta la oportunidad». Impelido por su deseo de demostrar su valía, Santiago se sintió lleno de coraje. «Mi experiencia como padre me ha enseñado a ser más responsable y enfocado que nunca». Doña Consuelo arqueó una ceja. En su mente, recalcó que para aquellos que no alcanzaban sus estándares, había opciones limitadas. «No creo que tú seas la persona adecuada para ese tipo de proyectos. Siempre hay un lugar para los que buscan. Sin embargo, tú decidiste estar en un lugar como este». La desestimación goteaba de sus palabras. Santiago no quería rendirse tan fácilmente. «Lo sé, pero tengo algo que demostrar. He trabajado muchas horas en un nuevo portafolio. Quiero que lo mires. Si no estás satisfecha, estaré listo para aceptar tu decisión». Ella no mostraba interés en ver sus esfuerzos, pero algo en la insistencia de Santiago hizo que su mirada se detuviera en su semblante decidido. «Está bien», dijo con reticencia. «Tráelo, pero no esperes que cambie mi opinión por un simple portafolio». Durante los días siguientes, Santiago se centró en terminar su portafolio, incorporando todos los detalles que reflejaban sus emociones y dedicación. Cuando llegó el día de presentarlo, el ambiente había cambiado. Era como si cada pieza del rompecabezas se uniese, y ese día Santiago sentía que lo había logrado. El momento de la presentación llegó, y cuando empezó a mostrar su obra, podía ver la expresión de sorpresa en el rostro de doña Consuelo. Se sentó en su silla, apenas respirando mientras iba viendo una a una las obras que Santiago había creado. El color, la efusividad y las historias que cada imagen transmitía eran palpables. Para ella, el impacto era indudable. El hombre que había menospreciado tenía un talento innato. «El trabajo es excelente», expresó doña Consuelo por fin, su voz conteniendo una mezcla de incredulidad y admiración. «No pensé que tuvieras algo como esto dentro de ti. ¿Y ahora que lo ves, crees que podría haber una oportunidad?», preguntó Santiago, sintiéndose más fuerte que nunca. Doña Consuelo había sido atrapada en su propio juego. Había minimizado su ser, y Santiago había llegado al lugar que menos pensó que pudiera llegar. «No puedes olvidar que eres un padre soltero. La responsabilidad que conlleva eso puede ser un obstáculo si no eres cuidadoso». Santiago sintió un escalofrío. «Ser padre soltero es la razón de mi fortaleza, doña Consuelo. Esto no es un obstáculo, es la motivación que me impulsa. Este portafolio no es solo una exhibición de mis trabajos,
Es una muestra de mi dedicación como padre, como hombre. Es impresionante. Te daré una oportunidad de trabajar en el próximo proyecto, respondió ella. Santiago apenas podía creer lo que escuchaba. Pero quiero que entiendas que seguiré muy de cerca tu desempeño. Entiendo, dijo él, con una inmensa gratitud en sus palabras. Gracias por darme la oportunidad. Mientras salía de la oficina con la certeza de que había marcado un cambio en su vida, sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Pero la historia no terminaba allí. Un tiempo después, durante una exitosa reunión, de alguna forma, el destino se alió en su contra. Doña Consuelo llevaría a cabo una importante presentación ante un grupo corporativo de Estados Unidos, y el día de la exposición se hizo evidente que la gerente estaba agotada. Santiago, quien estaba a su lado para ofrecer apoyo técnico, notó que su mirada vacilaba. ¿Todo bien, doña Consuelo?, preguntó, mientras la cantidad de gente a su alrededor parecía sobrepasarla. «¿Puedo ayudarte si lo necesitas?». Ella le lanzó una mirada despectiva, pero la preocupación en su voz era palpable. «No necesito tu ayuda. Por favor, no tienes que hacerlo sola. Todos estamos de tu lado». La sinceridad de Santiago hizo que su corazón dudara en un instante. Esa pequeña conversación cambió radicalmente el ambiente. Doña Consuelo, cediendo a la presión, se sentó en un lugar apartado. «No sé si voy a poder manejar esto», confesó de pronto, retirándose a un rincón del salón, dejando escapar la fachada que la había llevado a ser quien era. En ese instante, Santiago vio la vulnerabilidad en ella y recordó que todos tienen sus propias batallas. «Mira, doña Consuelo, todos tienen sus límites, todos recibimos críticas, pero en la lucha diaria hay algo más profundo que solo ser el mejor. Quizás, en lugar de mirarnos como competidores, deberíamos apoyarnos». «Santiago, tú no comprendes», ella respondía con cansancio, pero a la vez con una mezcla de interrupciones que hablaban de su lucha. «He llegado hasta aquí a base de esfuerzo. La presión es constante. Ahora ven, me gustaría que me contaras sobre ese esfuerzo. Es importante no estar solo». La conexión que los unía en ese momento se sentía poderosa. Las decisiones que ambos habían tomado formaban un puente incómodo, pero existía. Lucas, quien observaba desde una mesa lejana, se acercó escuchando esa conversación. Al escuchar a su esposa mostrar tanto dolor, algo en él se rompió. «Consuelo, sé que has trabajado arduamente, pero no siempre necesitas llevar todo el peso sobre tus hombros. Podemos apoyarnos entre nosotros». El tiempo avanzaba y la comisión sintió cómo la atmósfera cambiaba. Todos compartieron sus historias de vida y, en medio de la reunión, doña Consuelo miró a Santiago, reconociendo no solo su talento, sino su humanidad. Fue un claroscuro en el que los colores de sus vidas comenzaron a entrelazarse. «Quizás he sido demasiado dura contigo», dijo ella, volviendo a reconocer. «Lo siento, eres un buen padre y creo que lo que haces es admirable». Santiago sonrió al escuchar esas palabras. El intercambio había revelado que en el fondo todos somos humanos. Esa vez, la ceguera de la competencia se estaba erradicando. Cuando el evento terminó, doña Consuelo, Lucas y Santiago se encontraron en la puerta. «Sabes, he aprendido hoy que la vida laboral no siempre se mide en resultados, sino en las conexiones que creamos», dijo ella. «Tal vez deberíamos salir juntos
a celebrar esta experiencia. Santiago, ¿te gustaría ir con nosotros?, preguntó Lucas con una invitación genuina. Santiago asintió, apartado del rencor que había empujado antes. Sería genial. Mientras caminaban por las calles de uno de los rincones más tradicionales de Bogotá, la conversación fue fluyendo fácilmente. Compartieron anécdotas, risas y una cercanía inesperada que selló la tarde en un ambiente de camaradería. Las luces de la ciudad brillaban en ese momento, reflejando que en la vida las opiniones pueden cambiar y lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede convertirse en un impulso. A medida que la noche avanzaba, Santiago supo que estaba comenzando a tejer la red de contactos que deseaba, pero sobre todo, había derribado muros y dividido esa brecha que había construido con Doña Consuelo. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros es una historia viva buscando ese punto de encuentro. Y así, mientras Valeria se acurrucaba con su papá ante su lista de resultados académicos y su portafolio artístico, el pez que una vez había tenido dificultades para sobrevivir comenzó a nadar en aguas más profundas, dejando un legado de orgullo en el hombre que había decidido abrirse ante una mujer que le había mostrado la dureza de este mundo. Con una calidez en el corazón, Santiago nunca olvidaría la lección más importante. En cada encuentro, cada palabra, cada mirada, se puede encontrar la chispa necesaria para construir puentes, incluso donde parecían existir muros infranqueables. Como padre y hombre, había resurgido y con ese nuevo aliento estaba decidido a seguir avanzando. Palabras 3087.